Gracias, oh, tú eres mi alegría, oh, gracias, oh, encontré la, cántenlo conmigo, oh. Cuando nosotros vemos la historia del hombre, vamos a encontrar de que el hombre ha avanzado en muchas cosas que hoy en día podemos disfrutar. Sabemos de que el hombre, iglesia amada, fue la corona de la creación. Sabemos de que Dios colocó al hombre en la tierra no para que fuera un esclavo, no para que estuviera gobernado por otro, sino para que él gobernara. Dios le dijo de que se multiplicara y de que sobre la tierra tuviera control. Pero lastimosamente el hombre abrió una puerta que no tuvo que haber abierto. Y esa puerta fue la que Satanás tocó y fue la que causó daño en la humanidad. Cuando nosotros vemos al hombre, el hombre quedó desprotegido. Quedó prácticamente sin cobertura de parte de Dios. Y esa falta de cobertura es la que a usted y a mí nos siguen arruinando. Decía una persona que me impactó, y es algo que deberíamos de reflexionar acerca del hombre, de que el hombre en realidad en su vida está arruinado. El hombre está podrido en su manera de vivir. Y cuando reflexionamos esas palabras, en realidad tienen mucha razón. Nosotros no nos inclinamos a nada bueno. Nosotros nos inclinamos a la maldad. Nos inclinamos al pecado. Nos inclinamos a lastimar a otro. Nos inclinamos a crear contiendas. ¿Sí o no, iglesia? No nos inclinamos a nada bueno. ¿Cuánto nos cuesta sacarnos 25 centavos para dárselo a un necesitado? ¿Cuántas veces le hemos dicho a una persona que llega a tocar la puerta y pide una tortilla: no tengo nada, váyase de aquí? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido probablemente utensilios del enemigo y se han creado problemas? Entonces nuestra vida, separada de lo que Dios quiere hacer, no tiene propósito. Cuando nosotros vemos el capítulo 6, vaya por favor al verso 19. Hay una pregunta en el texto y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando escuchamos esa pregunta, yo le diría a usted: iglesia, ¿usted ignora que es templo del Espíritu Santo? No. Ustedes, iglesia amada, por testimonio personal han recibido que son templo del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de ese templo, necesitaremos revisar algunos detalles. Usted y yo, esto guárdelo en su corazón. Desde el momento que creyó en Jesús, usted es diferente. Usted es diferente. Desde el momento que creyó en Jesús, usted es diferente. Amén, iglesia. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. En el verso 13. ¿Lo tiene? El verso 13 dice: en él también, Efesios capítulo 1, verso 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, como dice, iglesia, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos han sido sellados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos han sido sellados por el Espíritu Santo? Discutamos un pequeño detalle. Aquí hay un problema y tiene que ver con nuestra convicción. Muchas veces usted y yo queremos tener probablemente un parámetro alto, y es bueno, acerca de la vida cristiana. Pero ¿sabe algo? Muchas veces somos nosotros mismos los autores de no avanzar en nuestra vida espiritual. A veces nosotros nos estamos autodenominando incapaces, que no tenemos la posibilidad de hacerlo. Probablemente usted y yo tengamos muchas áreas que tengamos que mejorar. Le hago una pregunta: ¿cuántos tienen que mejorar en la vida? Amén.
Pero a veces usted y yo no nos estamos esforzando porque pensamos que no podemos, porque pensamos que es por gusto, porque pensamos que es muy difícil. Y yo quiero decirle algo: si el Espíritu Santo habita en usted, usted es capaz de ser mejor en la vida. ¿Me está escuchando? Si usted es templo del Espíritu Santo, usted es capaz de ser mejor. Usted y yo diremos: no, pero ¿cómo voy a superar esto? ¿Cómo voy a superar lo otro? Con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me dice a mí cuando no lo estoy viviendo? Probablemente el Espíritu de Dios está contristado. El Espíritu Santo me ha estado hablando y yo lo paso ignorando. Cuando usted y yo observamos, iglesia, el hecho de ser templo del Espíritu de Dios, vea por favor una vez más Primera de Corintios, en el verso 6, y veamos una vez más el texto. En el verso 20, la primera expresión, escuche lo que dice: porque habéis sido comprados, como dice, iglesia, por precio. Hagamos una pausa acá. Cuando usted y yo hablamos de que somos templos del Espíritu Santo, vamos a necesitar abrir nuestro corazón a lo que el Señor quiere hablar. Porque probablemente usted y yo digamos muchas veces, y nuestra indiferencia a las cosas espirituales tengan que ver con una persona, tengan que ver con una religión, tengan que ver con alguna cuestión que a mí no me parezca. Pero por favor, ¿no le parece a usted que es una ingratitud o una falta de respeto cuando usted y yo, teniendo un dueño, no estamos dispuestos a obedecer? Probablemente en la iglesia por mucho tiempo se nos ha metido que se hace lo que dice un pastor, un líder o una doctrina. Yo quiero arreglar eso. En la iglesia no se hace lo que un hombre dice. En la iglesia se hace lo que Dios en su palabra nos dice. No vamos nosotros a inventar. Entonces, cuando la palabra a mí me dice lo que yo debo de hacer y la ignoro, entonces estoy cuestionando lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en mí. A veces nos vamos a preguntar por qué no avanzamos en nuestra vida espiritual. Yo le preguntaría a usted: ¿qué tan consciente es hoy en día acerca de la función del Espíritu Santo en su corazón? ¿Qué tanto permiso usted y yo le damos para que Él conduzca nuestra vida diaria? ¿O será que nos proyectamos, iglesia, solamente para que Él active la alarma del día domingo y vengamos a la iglesia? Yo quiero decirle algo de todo corazón: una vida mejor nos espera si el Espíritu Santo está ministrándonos. No podemos, iglesia amada, estar pidiéndole al Señor que tengamos mejores cultos si el Espíritu Santo seguirá contristado. ¿Y cómo puedo yo contristar al Espíritu Santo? Desobedeciéndole. ¿Cómo puedo contristar al Espíritu Santo que le preste más atención, sin el fin de ofender a nadie, a una novela, a una red social, a una serie de televisión, a una película, a un videojuego? Entonces estaré yo en decadencia espiritual, pero no sé cómo salir de ahí. Y tampoco sé si a usted le está sucediendo. A veces somos conscientes de cómo estamos espiritualmente, pero no sabemos cómo salir de esa situación. ¿Cómo vuelvo a recuperar mi primer amor? Dice la Biblia que yo soy templo. Dice la Biblia que usted es templo. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué yo no puedo volver a ser igual? ¿Por qué no puedo encontrar una vez más el deleite al buscar la presencia de Dios? ¿Por qué no puedo encontrar esa bendición de estar ante el Señor? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? Hay dos cosas en un templo que se necesitaba considerar, y es acerca de los cuidados. En un templo se necesitaba un cuidado material y un cuidado espiritual. Quiero que vaya conmigo a Primero de Crónicas, capítulo 23. Primero de Crónicas, capítulo 23. Veamos el verso 28. ¿Lo tiene? Verso 28. Dice el verso 28: y estaba bajo las órdenes de los hijos de Aarón,
para ministrar, ¿en dónde dice, iglesia? En la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la, ¿qué dice, iglesia? De la casa de Dios. Verso 29. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta. Verso 30. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová. Y asimismo por la tarde. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su, ¿qué dice? Con su rito, continuamente delante de ¿quién? De Jehová. Si usted nota estos dos versos, y en los versos anteriores se le están dando deberes a los levitas. La Biblia declara que usted y yo somos sacerdotes para el Señor. ¿Usted dice amén a eso? Cuando usted y yo vemos a los levitas, encontraremos a hombres de que se les está dando instrucciones y se les está diciendo de que ellos van a tener un cuidado del templo, no solamente de lo espiritual. Al templo no solamente se le cuida orando nada más. Amén, iglesia. El templo no solamente se cuida cantando alabanzas. Es algo más integral. Cuando vemos a los levitas, a ellos se les da incluso en el verso 30 la orden de que se asistiría todos los días por las mañanas y por las tardes a darle gracias al Señor. ¿Qué pasaría si a nosotros nos dijeran que todos los días tenemos que venir a la iglesia a adorar al Señor? ¿Vendríamos? ¿O nos quedáramos en casa? Cuando nosotros empezamos a observar el corazón de un sacerdote, empezaremos a observar una guianza que va más allá de las fuerzas que a nosotros nos mueven. No podemos, iglesia, encontrar fuerza en nuestra vida espiritual si no le damos espacio al Espíritu Santo. Y por favor, será como la punta de lanza de lo que resta en las ministraciones que vienen para la iglesia. Mientras no le demos espacio al Espíritu Santo, no vamos a ajustar nuestra vida espiritual. Podemos hablar de mil cosas, pero si queremos una vez más restaurar, recuperar nuestro amor, aquella fuerza para buscar al Señor, el espacio se le debe dar al Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu de Dios se le acercaría a usted esta mañana cuando yo soy el causante del descuido de lo que Él quiere hacer? ¿Qué me diría el Espíritu Santo? Yo creo que diría palabras como: hijo, estoy deseando pasar tiempo contigo. Estoy deseando hablar a tu corazón. Yo creo que Él diría palabras tiernas, tratando de cautivar nuestra vida, haciéndonos entender que Él no nos está rechazando ni nos está cuestionando nada. Él vendría y recordaría promesas. ¿Por qué nos selló cuando creímos? ¿Por qué nos llamó a su redil? Y yo creo que le podríamos agregar un buen abrazo del Espíritu Santo diciéndonos: este es tu lugar desde que tú creíste. Entonces, iglesia amada, necesitamos darnos cuenta de que ser templos del Espíritu Santo no es para cumplir preceptos religiosos, es para poder disfrutar de la vida que Cristo le vino a entregar a la humanidad. No puedo entender la vida de Cristo si no es a través del Espíritu Santo. Necesito darle espacio al Espíritu de Dios. Entonces, si yo soy consciente de que un templo necesita cuidado material y cuidado espiritual, estaré atento entonces a lo que Él quiere hacer. Como por ejemplo, a algunos les podría dar risa, pero sabe que cuidar el templo en lo material tiene que ver hasta con lo que comemos, iglesia. El hermano Manuel declaraba que ya se le está haciendo púlpito incorporado. Yo creo que le estaba tirando al pastor. Pero cuando nosotros vemos eso, nos debemos dar cuenta de que es parte de cuidar el templo del Espíritu Santo. Y qué rico que es comer, ¿verdad? Delicioso comer.
A veces usted y yo ya hemos cenado y nos vamos por la torta seca después, ¿verdad? Rico. Ahora, eso es dañino. En nuestra vida debemos entender, iglesia, que nosotros, al igual que los levitas, debemos tener un cuidado de este templo en lo material y en lo espiritual también. Cuando vemos la palabra, quiero que veamos algunos textos. En primer lugar, necesitamos tener un cuidado material, o sea, nuestro cuerpo. Vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 2, en el verso 1, por favor. ¿Lo tiene? El verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando hablamos del culto racional, entenderemos que no somos marionetas cuando venimos a la iglesia. Por eso es que algunas veces vamos a cuestionar quizás el hecho de lo que un ministro de alabanza o un predicador nos dice. Pero piense por un momento. Cuando estamos en el templo de Dios, si somos guiados por el Espíritu Santo no nos va a guiar a que estemos hablando en el templo. El Espíritu Santo no nos va a guiar a que estemos con el teléfono en el templo. No, el Espíritu Santo nos va a guiar a que nos podamos sumergir en lo que Él está haciendo en ese momento. Y de repente podemos quizá nosotros pensar que no tienen que decirnos lo que debemos hacer. Y yo estoy de acuerdo, fíjese. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nos hace falta sensibilidad al Espíritu de Dios. Porque cuando estamos delante del Señor, deberíamos de ser conscientes que no es delante de un hombre. Me acuerdo que cuando desfilábamos los 15 de septiembre, nos obligaban a que le hiciéramos algo así, ni me acuerdo cómo le hacíamos, que le hiciéramos algo así a las mesas de gente honorable que se ponía en los parques importantes. Yo me acuerdo que cuando llegaba una persona importante, estábamos sentados en los salones y nos hacían que nos pusiéramos de pie. Y no sé si a usted le ha pasado, a veces no nos percatamos que somos más respetuosos cuando estamos en cosas del mundo. Pero cuando estamos delante del Señor, a veces se nos olvida que Él merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A veces se nos olvida que delante del Señor debemos presentarnos. ¿Por qué? Nos decía el texto base que leíamos: usted y yo somos comprados por precio por parte de Él. No nos merecemos a nosotros mismos. Entonces debemos entender que en nuestra vida, iglesia, al presentarnos delante de Dios, debe de haber intencionalidad voluntaria para buscarle a Él. ¿Y qué significa eso? Hagamos una pequeña prueba. ¿Cuántos saben que cuando vienen al templo vienen a adorar al Señor? ¿Cuántos vienen a adorar al Señor? ¿Y adorar qué significa? ¿Cantar suavecito? No. Adorar, cuando vemos el término adorar, habla acerca de expresiones de honra, de exaltación. Y verdad que usted y yo sabemos que cuando venimos a la casa del Señor podemos levantar las manos, podemos dar voces de júbilo, podemos dar palmas al Rey. Pero verdad que muchas veces no lo hacemos de manera voluntaria. ¿Verdad que muchas veces nos lo tiene que decir un ministro de alabanza, un predicador? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando usted y yo empezamos, iglesia, esta caminata de entender que somos templos del Espíritu Santo, usted se volverá celoso, no por lo que alguien le dice, sino por lo que el Espíritu Santo a usted le está poniendo en el corazón. Y cuando usted así lo entiende, su vida es mejor. Porque habremos muchos que cuando estamos en la iglesia disfrutamos la vida espiritual. Cuando estamos fuera no la disfrutamos. Entonces observemos otro texto. Salmo capítulo 24.
Salmos capítulo 24. En el verso 3, por favor. Salmos capítulo 24. En el verso 3. ¿Lo tiene? Verso 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Lee conmigo el 4, iglesia. A la cuenta de 1, 2, 3. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Cuando usted y yo observamos, iglesia, el cuidado de nuestro cuerpo, no me va a dejar mentir. Tratemos de ser honestos por un momento. ¿Verdad que muchas veces a la casa de Dios venimos sucios? Venimos después de haberle fallado al Señor. Y muchas veces nos sentimos mal porque no sentimos la presencia de Dios. Nos sentimos mal porque no sentimos ese toque del Espíritu Santo. ¿Qué la Biblia nos aconseja entonces, iglesia amada? La Biblia nos aconsejará que le demos espacio al Espíritu de Dios para que en nuestra vida pueda existir la fuerza que a veces necesitamos. Por favor, hagamos un pequeño análisis de nosotros mismos. ¿Cuántas veces usted y yo nos presentamos delante de Dios con inmundicias? Y por favor, no seamos religiosos, siendo conscientes, entendiendo las cosas. No creo que solo a mí me haya pasado. ¿Le ha pasado a usted? Entonces, ¿hacia qué necesitamos acercarnos? Hacia la concientización, iglesia, de que el Espíritu Santo a usted le anhela, le busca, desea hacer en usted algo mejor. Usted dice que ya no sé cómo mejorar. Es que usted no puede solo. Yo no sé cómo abandonar esto. No va a poder hacerlo. Si no es la asistencia del Espíritu Santo, no saldremos de esos hábitos. No saldremos de esos vicios. Solamente el Espíritu de Dios puede hacerlo. ¿No le ha pasado? Alguien a veces le quiere ayudar a usted diciéndole: ya no seas así, pero no nos molesta. Pensamos de que otra persona no nos tiene que decir nada, que no tiene por qué meterse. Y bueno, hay que respetar eso, porque cada persona es un mundo. Pero cuando el Espíritu Santo lo hace, usted y yo solo guardamos silencio. Pero sabe, las artimañas de Satanás a través del tiempo han venido haciendo que nosotros nos distraigamos del propósito que Dios quiere con nosotros. Mientras más entretenidos pasemos en cosas vanas, menos tiempo le daremos al Espíritu de Dios. ¿Sabe? Y una de las cosas, por eso preste la atención a este pequeño detalle. ¿Sabe que muchas veces venimos a la iglesia a adorar al Rey, pero más pendientes del teléfono que lo que el Señor nos va a hablar? ¿Sí o no? Por eso a veces aquí dentro del templo suenan algunas músicas raras, ¿verdad? ¿Ya ha oído? Ahora, necesitamos darle un giro a nuestro día a día. ¿De qué manera? De una manera voluntaria. De lo que el pastor le dice: no, eso no sirve. De lo que el diácono le exige: no, no sirve. De lo que brota de su corazón. De lo que brota de su corazón. Pero, ¿cómo de mi corazón brotará el deseo de adorar si en mi corazón he contristado al Espíritu Santo? Entonces ya vimos dos textos. Un cuidado material. Romanos 12:1 dice que me presente como sacrificio vivo, agradable, santo. Salmo 24 me dice que ¿quién va a subir delante del Señor? El que tiene manos limpias, el que ha cuidado su corazón. Amén. Ahora, cuando usted y yo vemos esto, podemos decir: es muy difícil. Sí, pero veamos ahora la parte espiritual. Vaya conmigo a Proverbios, por favor, capítulo 4. Verso muy conocido.
Estamos compartiendo el tema templos del Espíritu Santo. Hemos visto en primer lugar, ser conscientes de que somos templos del Espíritu de Dios. Nos dice en primer lugar, debemos tener un cuidado material o de nuestro cuerpo, ¿verdad? En segundo lugar, debemos tener un cuidado espiritual. Capítulo 4, por favor, en el verso 23. Usted se lo sabe de memoria este verso. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Usted y yo debemos entender algo. Cuando somos templos del Espíritu Santo, ¿cómo se lo digo de una manera que me lo entienda fácil? Muchas veces el enemigo procurará hacer de nosotros un recipiente de basura, de cosas que no vienen del Espíritu Santo. Como por ejemplo, cuando hablamos acerca de aspectos como basura en nuestra vida espiritual, estaremos hablando como resentimientos, odios, contiendas, celos, gritonerías, divisiones, disensiones. Sobre todas esas cosas el Espíritu Santo no habita, no mora, no se mueve. Amén, iglesia. Entonces el enemigo busca la manera de que usted sea detenido con esas cosas. Mi vida espiritual no crece cuando yo le presto atención más a esos detalles. Y es probable que en nuestra vida, iglesia, le prestemos más atención a aspectos como chambres, aspectos como ¿qué me pueden contar de otra persona? Y eso afecta nuestra vida espiritual. Usted está atrayendo cosas que enferman su alma. Está trayendo a su corazón cosas que envenenan su corazón. Usted está llamando cosas en donde en algún momento el Espíritu Santo quiere hacer algo y en su corazón hay veneno. Usted necesita que el Espíritu de Dios restaure a plenitud. Pero ¿cuándo se dan esas cosas? Cuando yo no cuido mi corazón. ¿Qué es lo que dice el proverbista? Si hay algo que usted valora, guárdelo. Pero sobre toda cosa que usted valore, valore más su corazón. A experiencias propias, ¿verdad que cuando no cuidamos el corazón es cuando más mal nos va? Entonces, ¿qué dice el proverbista? Cuiden el corazón. Cuiden el corazón. Y entendamos, hermanos amados, perdónenme, pero la concepción bíblica no es en muchas partes el hombre, ¿sí? En muchas partes. La concepción bíblica es todo el ser. Cuando Jesús habló acerca del primer mandamiento, Él habló de todo el ser. Él habló de que se cuidara, se amara a Dios, perdón, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo. Amén. Entonces necesitamos, iglesia, para poder tener un cuidado de nuestro templo en lo espiritual, en primer lugar, cuidar el corazón. Amén. Cuidar el corazón. ¿Qué hace usted cuando alguien viene y le dice: hermano, le quiero contar a dónde vi al hermano fulanito? ¿Qué hace usted? Cuénteme, hermano, para que intercedamos juntos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hermano, a mí no me esté contando esas cosas, yo no quiero que me envenene el corazón. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Permítame, vamos a traer cafecito, hermano. Ahora, necesitamos cuidar el corazón. Cuidar el corazón. Mire, y esto requiere madurez, iglesia. Porque, bueno, hay personas que a mí en alguna ocasión me han dicho, literalmente, no entiendo por qué podés hablar con fulanito de tal. No entiendo por qué podés abrazar a fulanito de tal. Y yo les digo, yo no soy nadie para juzgar a la gente. Y también estoy mal si yo ando con resentimientos en la vida. ¿Qué estoy haciendo? Nada. Solo soy una pantalla. Entonces, cuando hablamos de esto, hermano, también quiero darle este comentario. Habrán veces que hay gente que usted se da cuenta que habla de usted, que a usted a sus espaldas se lo hace trizas. Siga siendo bendición para esa gente. ¿Por qué? Porque usted cuida su corazón. Porque usted cuida su corazón.
No se cierre diciendo, ¿cómo le voy a hablar yo a esa persona? No. Entonces no está cuidando su templo espiritual, porque ya es una evidencia que hay veneno en su corazón. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Que seamos pacificadores. Amén. El Espíritu Santo nos va a llamar a reconcilio. Nos va a llamar a que hagamos la paz, a que pidamos perdón. Y no se considere cobarde porque usted pide perdón cuando es el ofensivo, porque entonces usted está siendo un gran hombre en el reino de los cielos, una gran mujer en el reino de los cielos. Entonces, iglesia, cuidar el corazón también es algo que no lo podemos lograr en lo natural, porque a veces va en contra de nuestras emociones. Solo el Espíritu Santo nos puede dar fuerza sobrenatural para hacer las cosas mejor. Amén. Segundo verso, Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo capítulo 6, verso 33. Estamos hablando del cuidado espiritual que requiere nuestro templo. Mateo 6, 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Cuando usted y yo hablamos, iglesia, del cuidado espiritual, tiene que ver con lo siguiente: ¿qué tanto usted y yo oramos? ¿Qué tanto usted y yo leemos la palabra? ¿Qué tanto usted y yo estamos ayunando? ¿Qué tanto usted y yo estamos haciendo labor de servicio? ¿Qué tanto? Porque si hago un análisis personal y digo, ya casi no oro, ya casi no leo la palabra, ya casi no ayuno, ya casi no sirvo, entonces esa es una muestra de que yo como templo del Espíritu Santo estoy en ruinas. Estoy en ruinas, ya no estoy viviendo por el propósito que Dios me ha dado. Estoy perdiendo el rumbo de lo que Dios quiere hacer. Entonces debo darme cuenta de que cuando en mi corazón ya no hay una inclinación a buscar primeramente las cosas del reino, yo tengo problemas en mi templo. Fíjese que hace unos días mi abuelo me dio una lección increíble. Mis abuelos viven por el lado de San Isidro. Y fuimos, yo tenía como unos 4 años quizás de no verlo. Y yo me imagino que cuando usted tiene a un familiar que tiene tiempo de no verlo, usted quiere pasar con él, con ella. Es el aprecio ya de familia, el calor familiar. Bueno, llegamos, ¿verdad? Mi abuelo es simple. Pero es cariñoso también, a su manera es cariñoso. Y yo recuerdo que llegamos, empezamos a hablar, nos saludó, se sentó un ratito, luego se fue para el cuarto. Cuando salió, ya iba así con camisa manga larga. Y yo dije, vaya, qué bonito nos quiere recibir, dijo. Y se volvió a sentar. 5 minutos habían pasado y nos dijo, perdón, me tengo que retirar. ¿Qué? Si hace un momentito llegamos. Sí, me dice, pero el culto es a las 3, me dice. Y se fue el Señor para el culto. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Eso me dejó a mí una lección, fíjese. A veces venimos 15 a las 7. Ay, no, Señor. No es bueno, no es de sabios que yo salga a la calle, a la iglesia, porque me va a dar un resfriado. Mire, me dio una lección ese Señor. Yo digo, qué increíble. Desde los 8 días, dice este Señor, de que va a la misma iglesia. Sus papás lo llevaban, por supuesto, ¿verdad? Y yo digo, qué increíble. Eso es tener muy claras las convicciones. Cuando usted y yo vemos nuestro cuidado espiritual, deberemos dar muestra de que estamos esforzándonos, de que estamos tratando de. Y es ahí donde usted debe esforzarse. Es como si usted es catalogado como una persona gritona, enojada. ¿Cómo va a empezar a dar muestras? De que en su casa, por ejemplo, alguien le dice algo y en lo que usted ya va a explotar porque está enojado, usted dice, mejor déjenme solo un momento. Se muerde la lengua y usted está dando evidencia de que su salud espiritual está mejorando. Pero hay un testimonio. Hay un testimonio. Que de repente los hijos sepan
que a las 9 de la noche está la gata salvaje y de repente el tele está apagado a las 9 de la noche y los hijos digan, mamá, ¿qué te pasa? Y la mamá diga, vamos a leer la Biblia y vamos a orar. ¿Qué? Esa es una evidencia. El Espíritu Santo no opera en lo secreto. El Espíritu Santo no opera en el anonimato. El Espíritu Santo opera en lo que se testifica, en lo que se nota, en lo que se percibe. Por eso es que su rostro es hermoso cuando usted es consciente y tiene esa vida espiritual. Por eso la gente piensa que usted no tiene problema, porque usted sonríe, porque usted tiene alegría, porque en usted hay gozo, porque en usted hay convicción. A veces solo usted sabe lo que vive, pero la salud espiritual denota, evidencia en usted que todo está bien. Y por supuesto, por la fe, aún los problemas más difíciles, el Señor nos va a ayudar a resolverlos. Pero se necesita salud espiritual. Salud espiritual. Entonces, si nosotros, iglesia, en conclusión, entendemos que somos templos del Espíritu Santo, evitaremos dos cosas: la desobediencia, que es una de las cosas que nos afecta, y la contrición al Espíritu Santo. Porque cuando nuestra vida tenga salud espiritual, lo que el Espíritu de Dios diga, lo vamos a hacer. Y cuando así nosotros actuemos, entonces el Espíritu Santo estará alegre, feliz en nuestra vida, guiándonos. Y entonces entenderemos que lo que Jesús dijo de que el Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad es real cuando tengamos salud espiritual. Hay muchas cosas, iglesia, que en nuestra vida no se amarran, no porque la palabra no tenga poder, sino porque yo he descuidado el templo del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que no operan, no porque no trabajen las promesas de Dios, sino porque yo quiero caminar de como yo digo y quiero reclamar lo que Él me ha dicho, sin darme cuenta por la falta de salud espiritual que mis acciones son lo que interrumpen lo que Él me ha prometido. Y como cualquier padre no va a premiar las cosas que hacemos mal. Entonces, amada iglesia, usted y yo necesitamos prestarle más atención al templo del Espíritu Santo. Porque el templo del Espíritu de Dios somos usted y soy yo. Nada más. Si usted no cuida el templo del Espíritu Santo, nadie lo hará. Usted quiere empezar a recibir más bendición del Señor, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Cuidemos lo material, cuidemos lo espiritual. Usted quiere empezar a enamorarse más de Dios, empecemos a analizar nuestra vida. Hoy tenemos la cena del Señor y este es un buen momento para recapacitar y hacer un análisis de nosotros mismos. Amado hermano, no solamente vea cómo pasa esa copa, le reto en el nombre de Jesús, ya no se esté consumiendo en su vida espiritual. Usted dice, no, yo soy responsable, no la tomo porque yo soy consciente de mi vida. ¿Y eso es ser responsable? Eso no es ser responsable. Ser responsable es caer de rodillas y decirle al Señor, perdóname porque no estoy actuando bien. Y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. En ese sentido, somos responsables. Pero 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses y la copa solo pasa. Hay una irresponsabilidad en lo que la palabra declara que yo no debo de ignorar. El capítulo 6 de Primera de Corintios, en forma de pregunta, decía el texto: ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Si el Señor nos preguntara eso, ¿verdad que le diríamos, Señor, no lo ignoramos? Sabemos que somos templos del Espíritu Santo, pero entonces debemos accionar en función de lo que ya sabemos, para que Dios sea honrado. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele fuertes palmas al Señor, iglesia. Gloria a Dios, gloria al Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es capaz de mover las montañas. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame.